En vídeos anteriores hemos hablado de la salud mental en las personas mayores, de la depresión en concreto. Hoy hablaremos de manera muy resumida de un problema de salud mental y pública a nivel mundial, pero que sigue siendo tabú. Es el suicidio en el ámbito de las personas mayores, que incomprensiblemente está muy poco estudiado y con escasas publicaciones y evidencias. Gracias por venir al canal y espero que te sea útil como siempre esta charla. La conceptualización de la conducta suicida es compleja. Los criterios de clasificación de la conducta suicida diferencian entre suicidio, intento de suicidio y parasuicidio. La conducta suicida, incluye además el suicidio consumado, el intento de suicidio, la ideación suicida y el suicidio silencioso. El intento de suicidio en personas mayores es también muy complejo de identificar, pues presenta una serie de rasgos que lo diferencian de las conductas suicidas en otras edades. Los factores que pueden desencadenar que una persona mayor realice un comportamiento suicida son múltiples y variados, destacando, lo repetiremos varias veces, la mayor vulnerabilidad de estas personas, de estas edades. Los estudios sobre el suicidio demuestran que las personas mayores tienen una tasa más alta de suicidio y más baja de intentos. Es por ello que el control y la prevención sean tan necesarios. A pesar de la gravedad del asunto, el suicidio en la persona mayor ha sido considerado como algo lógico, justificable, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones es tanto o más evitable que el suicidio en personas más jóvenes. No solo es preocupante además la tasa de suicidios consumados entre los mayores, sino que además es muy frecuente cada vez más encontrar el llamado suicidio silencioso o síndrome de deslizamiento, en el que la persona rechaza alimentos, tratamientos médicos, se abandona higiénicamente, se abandona hasta dejarse morir. El suicidio silencioso es tan letal como el activo y la intención de morir es la misma. Lo que cambia es el medio. Dentro de unas semanas, a primeros de abril, se publicará nuestro libro sobre suicidio en personas mayores, que va en la línea en consonancia, la misma línea de investigación bibliográfica de los anteriores, de edadismo pandémico y residencias geriátricas durante la pandemia. La mortalidad en España por suicidio queda reflejada en gráficos que hemos elaborado partiendo de datos del Instituto Nacional de Estadística de 2022, donde podemos observar que el 33% del total de muertes por esta causa se producen en personas mayores de 65 años, con una acentuada proporción en hombres que en mujeres. Para hacer una búsqueda prospectiva, una búsqueda de la situación en la web, en Google, sobre suicidio en personas mayores en España, vemos que hay más de 2,5 millones de resultados. Si vamos filtrando un poquito en noticias, nos encontramos con poco más de 750 resultados, y en cuanto a vídeos más o menos pues, puedan interesar o reflejar el problema, alrededor de 21.000. De todas formas, los principales autores de los artículos científicos se quejan de la falta de estudios, y esto es cierto. Si hacemos una búsqueda en la WOS, en la web de la ciencia, con el término suicidio, hay 182.304 resultados, sin filtrar nada más, ni documentos, ni otras características. De estas, solo el 18.000 aproximadamente son del área de
geriatría, gerontología. Vemos en el gráfico de la izquierda que prácticamente son el 10% de las publicaciones. En las barras azul hemos hecho el gráfico entre el año 2001 y 2022. La barra azul son todas las publicaciones sobre suicidio y la parte más naranja correspondería a la parte de geriatría. Nosotros hicimos para el libro una revisión bibliográfica centrando el periodo entre enero de 2013 a diciembre de 2023, filtrando artículos que incluyeran, que hablaran del factor de riesgo, de la salud mental, de la salud social, de la prevención y de la enfermería, de los profesionales sanitarios en general. Con ello elaboramos las 91 fichas que son la base del libro que publicaremos próximamente. En pantalla tenemos algunos de los artículos más significativos, más relevantes, seleccionando artículos en español y en inglés. Casi todo, la mayoría, y es lógico porque la búsqueda la hicimos así, hablan de los factores de riesgo. Una serie de condiciones de orden personal o circunstancial de cada persona que pueden ser indicativos, dar indicios sobre la posibilidad de que se dé una conducta suicida en personas mayores, en un individuo. Sin embargo, es muy difícil en muchos casos predecirlo, y sobre todo en personas mayores. Para poder hacer un diagnóstico precoz y prevenir el suicidio en estas personas, los clínicos y profesionales de la salud deben conocer y saber evaluar todos los factores que se pueden dar o englobar en lo que se denomina, repetimos, como hemos comentado, la vulnerabilidad. En la tabla de la izquierda se enumeran los principales factores de riesgo, según distintos autores, pues serán más en los casos de suicidio en personas mayores. Y en la tabla de la derecha una serie de indicadores que nos pueden dar en una consulta, hablando con ellos, los cuidadores, etcétera, que nos pueden ir dando sospechas de ideación de intentos de suicidio en personas mayores. Diferentes trastornos psicológicos se identifican como responsables de la conducta suicida en el mayor. La enfermedad mental es el factor de riesgo más importante de suicidio, especialmente la depresión, la esquizofrenia y el alcoholismo. La enfermedad física supone un riesgo en la aparición de conductas suicidas o conductas autolíticas, tanto por sí misma como por las características de la propia enfermedad o por el consumo de fármacos que potencian estos estados depresivos y que por tanto puede haber un mayor riesgo suicida. Hablamos, por ejemplo, de las benzodiazepinas y además por la aparición de enfermedades neurológicas, Parkinson, demencia, enfermedades reumatoides, enfermedades crónicas dolorosas o terminales, cáncer. La salud social es fundamental y también muy detectable por cuidadores, por personas en consulta, enfermería, auxiliares, médicos. La salud social es de gran importancia en la detección y prevención del suicidio en personas mayores. En España los programas de prevención del suicidio en personas mayores son escasos, por no decir nulos o inexistentes. Sin embargo, en zonas de Europa, en Europa del Norte, en países anglosajones, sí que las hay, además con buenos resultados. Seguramente en España en los próximos años, en las próximas décadas, 2 décadas, tengamos que buscar soluciones urgentes. Para prevenir el suicidio en el mayor, la intervención no debe de ser solo clínica, sino que debe de abarcar, se deben de incluir dentro de políticas sanitarias y sociales que mejoren la calidad de vida de estas personas, donde muy seguramente donde prima la soledad.
Para prevenir el suicidio en las personas mayores es necesario poner en práctica medidas que prevengan la depresión, medidas que deberían controlar los factores de riesgo, situaciones estresantes, características de esta época de la vida, como son los factores relacionados con la salud, factores relacionados con aspectos socioeconómicos, factores relacionados con la mejora de la preparación del profesional, con aspectos relacionados con factores personales de la propia persona. Está comprobado que hablar y visibilizar de temas de salud pública y de salud mental ayuda a conocer la realidad y a poner soluciones, dejando de ser tratados estos problemas como temas prohibidos, tabú, y realizar planes y programas de prevención. Una intervención idónea de las enfermedades físicas con una adecuada adecuación del nuevo rol social del mayor que les haga sentirse útiles con reconocimiento social y con una buena implantación de redes sociales y de acceso a ellas y a los sistemas de salud que les permitan superar las pérdidas de seres queridos. Un tratamiento adecuado por parte de especialistas sanitarios de enfermedades mentales, incluidas las drogodependencias y la depresión. Estos, creemos, y según la mayoría de los autores, son los mejores métodos preventivos de la conducta suicida en las personas mayores. Me gustaría que estas pequeñas palabras, que esta brevedad, te sea útil y sobre todo con el fin de prevenir el suicidio en personas mayores. Suscríbete por favor al canal y propon pues nuevas ideas o nuevos temas para hablar. Te espero en la próxima videocharla.